Estamos atravesando por un momento en la humanidad donde el Espíritu Santo está haciendo grandes cambios a nivel mundial con su pueblo. Está haciendo grandes cambios y haciendo reformas en la iglesia. En los últimos 100 años ha habido tremendos cambios y transformaciones en los cristianos que existimos durante este siglo último que estamos viviendo. Quiero decirles que precisamente en este mes, como les mencionaba el domingo, el mundo cristiano evangélico está celebrando el festejo de las reformas que hubo en la iglesia cristiana en el siglo XVI. Y al decir siglo XVI estamos hablando de 1500 en adelante. En el año de 1525, 1530, la iglesia cristiana, que era conocida como la Iglesia Católica, había sufrido una serie de alteraciones del cristianismo original. ¿Dónde encontramos al cristianismo original? En las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Cualquier iglesia que tú quieras ver y conocer, si es la iglesia que Cristo fundó, vete a las Escrituras. Y lo que enseña la Escritura es lo que está enseñando esa iglesia. Entonces es una iglesia cristiana, genuina de Dios. Las demás se pueden llamar cristianas, pero no lo son, o son medio cristianas. Y si son medio cristianas, pues a lo mejor son medio salvos. Perdónenme que yo sea así muy sencillo, pero quiero ser claro. A veces queremos adornar las cosas que hablar, pero por estarlas adornando se pierde más tiempo. Entonces, pero a veces prefiero ser más así. Pero quiero decirles que no existe la salvación a medias. O eres salvo o no eres salvo. O estás vivo o estás muerto. Así es. No como la gente dice, es que está medio muerto. Bueno, ¿se murió? No, entonces está vivo. Pero es que está muy grave. Está vivo. Puede sanar, pero está vivo. No lo mates. ¿Sí? Entonces, es que está medio embarazada. ¿Qué? ¿O está? ¿O no está? Por eso a mí no me vengan a decir que hay, es que son cristianos, que casi están bien, que no. Yo no sé, pero hay cosas que no hay de vuelta de hoja. Al infierno solamente entran los que no recibieron a Jesucristo como su Señor, su Dios y su Salvador personal. Los que lo rechazaron, los que no quisieron nada con Él, los que no les importó y no quisieron creer, porque esa es la realidad, no quisieron creer. Dice la Biblia que Dios se reveló por muchas maneras a los hombres, pero los hombres prefirieron la mentira antes que la verdad. Y decidieron andar en su pecado. Prefirieron los placeres que andar en santidad.
como si ser cristiano no fuera uno feliz. A veces piensan que solo el mundo de pecados es que trae felicidad. No es cierto. Trae placer momentáneo y después dureza, tristeza, miseria, lo terrible. Pero en cambio el ser cristiano obediente a la palabra de Dios trae paz al corazón, trae gozo y trae una alegría que no se compra con nada. Y además dura. Y no se te gasta el dinero. Pero en que agarras una borracherota, hicieron los 15 años, hicieron una borrachera y gastaron un montón de dinero, empeñaron hasta el perico, lo empeñaron para la fiesta y al final de cuentas endeudados y todo, y al rato, ¿qué hicieron? No, tenemos que darnos cuenta que Dios quiere y ha querido reformar precisamente a la iglesia. Y la iglesia cristiana, no me puedo bajar, por eso ven que no me voy a bajar, porque si no, ese ruido lo voy a estar causando, pero fuerte. Se vuelve un círculo vicioso por las bocinas. Entonces, el hecho es que la iglesia como tal, la cristiana, en el primer siglo, se mantuvo como una iglesia cristiana limpia, apegada a las escrituras doctrinalmente. Los pastores, los obispos que existían empezaron bien, pero empezaron a haber alteraciones de doctrina aproximadamente en el año 225 después de Jesucristo. Y en el año 225 después de Cristo, una de las primeras doctrinas que se empezaron a alterar, lo estoy diciendo como información y voy a irme muy rápido, fue precisamente la del bautismo. Cuando los papás empezaron a preguntarle a los pastores y a los obispos: ¿y qué pasa con mi hijo que se muere siendo un bebé? Los pastores en aquel tiempo no tenían la facilidad de tanto de la escritura como la tenemos nosotros en nuestro idioma. Algunos eran de pasar de tradición la lectura de la palabra de voz en voz. Otros tenían las pequeñas copias. Los judíos tenían los pergaminos, ahí es donde estaba la escritura. Pero entonces empezaron a alterar y empezaron a decir: bueno, es que ¿cómo se van? Y el pecado original y el pecado esto, ¿qué van a hacer de nuestros niños? Y no se le ocurrió a algún obispo por ahí empezar a decir: pues vamos a bautizarlos. Porque el bautismo limpia pecados. Y empezaron a decir que el agua bendita tenía el poder de limpiar los pecados. Entonces a bautizar a los niños chiquitos para quitarles el pecado original. Cuando no entendían que la salvación que Cristo ya había pagado en la cruz 200 años antes es una salvación completa y total, y que Cristo pagó todo pecado y lo limpió con su sangre. El pecado original de los niños estaba pagado. No necesitaban andar bautizándolo y todo, pero la gente empieza con sus cosas y apartarse de la palabra. Y ahí empezó el bautismo infantil, que no es bíblico, no existe en la Biblia. El bautismo era para creyentes en Cristo. El bautismo no limpia pecados. El bautismo simboliza lo que el hombre ha sucedido en su corazón, en su vida, al creer en Jesucristo. Ha muerto al pecado, ha sido sepultado y ha sido resucitado a una nueva vida. Eso significa el bautismo. Pero en el niño pequeño, ¿qué le están haciendo? ¿Quitándole los pecados? ¿Dónde dice que el agua limpia pecados? Entonces estoy dando nada más un aspecto de la doctrina que se alteró y que vinieron haciendo como una costumbre, como un rito religioso, y eso se llama religión. Entonces es cuando nosotros entendemos que la Biblia no enseña eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esa iglesia se fue corrompiendo más y más y más y más y más, apartándose de la Sagrada Escritura. Y de toda la Edad Media, los conventos, allí estaban los monjes encerrados con la Biblia en latín. La gente oía las misas en latín, no entendían nada, ni conocían la palabra, ni los mismos monjes eran salvos. ¿Por qué no conocían la doctrina de la salvación?
Tenían la Biblia, pero ¿de qué les servía? Hasta el año de 1500 hubo un sacerdote agustino, Martín Lutero, allí en alemán, que él entró al seminario y estudió, porque entrar a los seminarios era como entrar a la mejor universidad. Eran los ricos los que entraban a los seminarios, eran los que se preparaban bien, los de grandes familias. Era un honor llegar, porque la iglesia no nada más era la que tenía la religión bajo dominio de las gentes, sino también tenía los gobiernos bajo su autoridad. Ella dominaba sobre los reyes. Entonces el papado tenía un poder tremendo en todo el mundo. Eran los que dominaban. Entonces eso era una cuestión antibíblica. Entonces este monje alemán llamado Martín Lutero empieza a estudiar, empieza a leer la Biblia y empieza a darse cuenta y dice: esto no es lo que Dios está enseñando, esta es palabra de Dios. ¿Qué era lo que se hacía en aquel tiempo? Se vendía la salvación. Cometías pecados, ibas con el sacerdote, pagabas indulgencias y las indulgencias te quitaban pecados. Años del purgatorio. Para eso tuvieron que inventar el purgatorio, para poderte sacar del purgatorio, pero el purgatorio no existe tampoco. Así como el limbo para los niños que no eran bautizados los mandaban al limbo, también lo inventaron. Y Juan Pablo II, o fue el otro que acaba de salir, dijo que no existía el limbo después de 15 siglos. De 15 siglos de que lo habían enseñado. Este papa dijo: no hay prueba, ya demasiado es querer encerrarnos en esto, y tuvo que desconocer el limbo. No existe el limbo, y tantos gentes, millones de cristianos católicos que creyeron que sus hijos siguen en el limbo. Pues tampoco existe el purgatorio, no es bíblico. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por las reformas que Dios está haciendo. Cuando Dios se mueve a través de estos hombres, de estos sacerdotes católicos que le empezaron a leer la Biblia, y que el Espíritu Santo empezó a moverse e hizo la famosa reforma a la iglesia. ¿Quién es el que habla la Biblia? ¿Quién es el que hace? Y el Espíritu Santo empezó a trabajar con estos hombres. Juan Calvino y otros, muchos, varios, pero estamos hablando de los líderes principales, Martín Lutero. Entonces empezó a atacar y a decir él: no se puede vender la salvación. La salvación es solo por gracia, solo por fe es la salvación. Y entonces él dice: no se vende la salvación, no hay perdón de pecados porque tú des una ofrenda, porque pagues un determinado número de indulgencias, entregues una corona de oro. Le perdonaban al rey todos los pecados de él, su familia, su descendencia y todos sus parientes, porque entregaban. Entonces todo costaba en la iglesia, todo. Cosas que Dios no enseñó. Una de ellas también era que este Martín Lutero aprende y dice: la autoridad civil es la que debe de estar por encima del gobierno. De verdad, la iglesia tiene que estar sujeta a la autoridad civil, y el gobierno de la iglesia es independiente, pero bajo respeto a las normas y leyes del gobierno civil. Porque él fue de los primeros que definieron y dijeron: Dios creó primero a la familia, después el gobierno civil y al último a la iglesia. El gobierno civil existía antes de que la iglesia existiera como tal. Ya existían los imperios, existían los gobiernos, existían los emperadores, existían los césares, existían gente que ya estaba en el gobierno, y los cristianos estaban siempre enseñados a sujetarse a las autoridades. Y después Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, enseña a los cristianos que estemos sujetos a las autoridades que están, porque por Dios han sido establecidas. Entonces este hombre dice: aquí estoy leyendo que los reyes y todos son establecidos por Dios.
Dios. Nosotros tenemos que respetar lo de César a César y lo de Dios a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento viene la reforma. De esta reforma, él saca 95 tesis, 95 argumentos de por qué estaba mal la iglesia en ese momento. Y una de las cosas que no les gustó al papado fue que tenían que sujetarse al gobierno. Ahora los reyes tenían que gobernar en sus naciones y ya no ella, la iglesia como tal. Entonces empezó una lucha del poder político, del poder económico, y otra por la fe, las almas de la gente. Y hubo una lucha profunda. Y por fin ya sabemos que hubo lo que se llamó el gran cisma de la iglesia, la gran división de la iglesia, donde muchos estuvieron de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y para eso Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, y al alemán la gente pudo tenerla a su disposición, a leerla, a comprenderla, a entenderla, y entonces a vivirla. Y entonces dijeron: no queremos más que nos gobiernen los papas, no queremos más que respetar a nuestros reyes, no queremos más que vivir la vida cristiana. Somos salvos por la sangre de Cristo. Y ahí empezó la salvación. Cristo es el Salvador. ¿Y qué dice la Biblia? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Les estoy hablando de la reforma, de la gran perversión que sucedió a los 200 años después de Cristo, y cómo durante 12 siglos estuvo corrupta la iglesia. Y en ese momento se divide la iglesia cristiana y viene lo que se llamó la reforma o la gran reforma protestante. ¿Por qué? Porque se protestó contra lo que la iglesia estaba enseñando. De esa reforma protestante salieron varios grupos de iglesias y de creyentes evangélicos. Y quiero decirles una cosa, entre el paréntesis de la historia, alguien dirá: ¿entonces la iglesia se volvió pervertida? No, gran parte de la iglesia se pervirtió, pero desde Jesucristo, desde la iglesia en Jerusalén, siempre hubo grupos de creyentes que vivieron la palabra de Dios. Siempre ha habido un grupo, lo que la Biblia llama remanente. No importa que la gran iglesia, la oficial, estuviera corrompido, siempre hubo. Durante el siglo XII, XI y XII hay registros de iglesias que no eran católicas, que estaban viviendo la palabra de Dios. Quiere decir que siempre Dios ha permanecido con un cristianismo puro, y hasta la fecha, el día de hoy, Dios sigue haciendo y trabajando con todas las iglesias que se dicen cristianas, y gente que lee la Biblia y gente que se mete a la palabra. Por eso es que los pastores, los obispos, ningún líder religioso tiene la palabra determinante, sino el cristiano leyendo la palabra, él y Dios. Tú tienes la libertad de leer la Biblia y hablar con Dios. No necesitas a un pastor, no necesitas a un sacerdote, cura u obispo. Tú tienes confesar tus pecados. No tienes que ir con una persona a decirle tus pecados para que te perdone o te dé una manda, un castigo espiritual. Si estás arrepentido, tienes que ir con Dios, postrarte y adorarlo y humillarte y decirle: perdóname, Dios mío, porque a ti te he ofendido. Creo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mí. Límpiame con su sangre preciosa, Señor Jesús, límpiame. Y si tú lo has recibido en tu corazón, ahora eres un hijo de Dios. Bien, la iglesia como tal ha sufrido cambios y transformaciones. Estoy hablando de que la misma iglesia, nosotros, creyentes en Cristo, hemos tenido un avance, porque el Espíritu Santo empezó a moverse, porque estamos viviendo los últimos tiempos antes de que venga Jesús. Eso quiere decirles que el Señor Jesucristo puede venir hoy en la noche.
Puede venir mañana, dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de 10 años, no sabemos. Pero Dios nos lo dijo claramente, que estemos preparados para cuando Él venga. No sabemos qué hora, pero debemos de estar preparados. Entonces, una de las grandes reformas que Dios está trayendo a la iglesia el día de hoy es la reforma al movimiento apostólico. La gente decía que ya los apóstoles eran los 12 los que había existido con Jesús y ya no más había. No es así. Ya estudiando la historia de la iglesia y estudiando los mismos evangelios, vemos que el apóstol Pablo nunca fue de los 12. Pero no vamos a entrar ahorita a ver lo apostólico, ese va a ser otro estudio. Lo importante está que él, entonces, ¿por qué fue llamado apóstol? Porque Dios lo designó apóstol. Si usted lee la carta a los Romanos, dice: y yo soy apóstol de Jesucristo porque Él me puso apóstol. Y que nada más eran los 12. Es más, había muerto Judas. Y después de Judas habían nombrado a otro. Ya no me acuerdo cómo se llamaba el apóstol número. ¿Cómo? Matías, ¿verdad? Matías sustituyó a Judas. Ya estaban completos. Entonces aparece Pablo y aparecen otros. Y ahí la historia nos va dando cómo a través de la historia ha habido apóstoles. Pero la iglesia se cerró. Tanto los cristianos nominales que iban limpios, como la iglesia católica, que era el grande grupo, porque se asoció al poder político de Roma con Constantino, el emperador romano. Se unió la iglesia católica con este emperador y por eso es que se difundió. Constantino sacó un edicto donde dijo: a partir de hoy todos los miembros del imperio romano son cristianos. Por eso el catolicismo creció como una iglesia cristiana grandísima por decreto, porque el emperador decretó que ya eran todos cristianos, por tanto ya somos cristianos. ¿Ustedes creen que eso es ser cristiano? Claro que no. Pero ahora lo podemos analizar, lo podemos pensar, tenemos la libertad de hacerlo. Entonces Dios se está manejando en la cuestión de lo apostólico. La cuestión apostólica viene a traer gobierno, viene a traer autoridad a la iglesia, viene a poner en orden muchas cosas que no se estaban llevando bien. Pero viene también lo profético. Dios está levantando profetas que están declarando palabra profética y diciendo: esto lo que dice la Biblia sí se va a cumplir. Dios está diciendo que esto va a suceder. Dios está trayendo bendición y prosperidad a tal y tal y tal, que haga esto y esto y esto conforme a las escrituras. Entonces lo profético se está cumpliendo. La salvación, todo lo que ustedes están viendo en cuanto a nosotros estar un día en el cielo, es profético, porque tiene que ver con la eternidad, pero en el espacio del tiempo. Este tiempo se va a acabar. ¿Eso qué quiere decir? Profético. Porque si no tuviéramos el tiempo, no pudiéramos decir que se va a acabar. ¿Cuándo vamos a estar? Cuando estas cosas, los días dejen de ser, entonces vamos a estar en el cielo. Dice que los cielos van a ser con un pergamino, van a ser enrollados. Ni me imagino qué cosa es eso. Que los cielos como un pergamino, las estrellas caerán y las lumbreras de los cielos van a ser acabadas. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero lo va a hacer, porque así como las creó, las puede destruir, o puede acabar con ellas, o acomodarlas, o llevarlas a otro, no sé. Lo importante es que Dios se está moviendo en lo profético. Y otra de las cosas en las que Dios está trayendo una restauración, una reforma a la iglesia hoy, apostólico, lo profético, y en la guerra espiritual y la liberación. Les decía el domingo precisamente que hoy el Señor nos va a hablar de esto rápidamente y escuetamente, para que estén entendiendo por qué los encuentros, por qué la necesidad de que los cristianos, los creyentes, vayan a un encuentro para establecer esa liberación, esa limpieza espiritual de lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. ¿Por qué le llamamos restauración de lo apostólico? Porque hubo apóstoles en el tiempo de Jesús. ¿Por qué le llamamos restauración de lo profético? Porque había profetas antes de Cristo, y cuando Cristo vino estuvo Juan el Bautista.
el mayor profeta nacido de mujer. Y luego, su ministerio. El ministerio de Cristo. Se supone que la iglesia nunca dejó de hacerlo, pero lo dejamos de hacer. Y hoy Dios está restaurando lo que Él estuvo haciendo cuando Él estuvo aquí. Entonces lo que tenemos que preguntarnos, ¿cuál era el ministerio de Cristo? ¿En qué consistía el ministerio de Cristo? Para saber que lo estaba restaurando el día de hoy. Por eso vamos a una porción de la Sagrada Escritura. Dice Mateo 4, 23 al 24. Ahora sí que nos va a hacer falta un poco. Mateo 4, 23 y 24. Pongan atención. Y recorrió Jesús toda Galilea. Anoten primera palabra, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los que endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? Ahí está sintetizado lo que Jesucristo estaba haciendo. Primero, Jesús recorría toda Galilea enseñando, predicando el evangelio de todo el reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y después dice que sanaba a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. Quiere decir que echaba fuera demonios. Predicando, enseñando, sanando y echando. ¿Qué era lo que ha hecho la iglesia durante todo este tiempo? Desde que Jesucristo estuvo aquí, los primeros discípulos, nosotros lo vemos en Hechos de los Apóstoles, nosotros lo vemos en las cartas de Pablo, como Pablo iba predicando. Ya los apóstoles estaban en Jerusalén. Pablo echaba fuera a los demonios. Pablo sanaba enfermos. Pablo resucitó muertos. ¿Se acuerdan de aquel muchacho que estaba allí en un estudio bíblico? Dicen que estaba en un segundo piso, se puso en la ventana para refrescarse ahí. Estaba oyendo que Pablo estaba hablando y acá estaba el patio. Y estaba así, les llegó una virecita fresca. Ay, se durmió tantito. ¡Ah! Se fue Eutico y de pura cabecita se dio en el cemento y se murió. Y todos, ¡ay! Se murió a medio estudio bíblico. Eso le pasa a los que se duermen. ¿No sabían? La muerte les espera a los que se duermen cuando están oyendo predicación. Pues ahí fue el apóstol y lo resucitó. Lo resucitó. El ministerio de Jesucristo comprende predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Durante este tiempo, la iglesia, imagínense, vendía la salvación. Todo se vendía. La sacada del infierno y del purgatorio y todas esas cosas era un negocio tremendo. En el año de 1900, fíjense, 1900, estoy hablando hace 110, hoy estamos aquí, 15, hace 115 años. El Espíritu Santo empezó
a llenar congregaciones que estaban alabando. Y empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a suceder sanidades. Empezaron a ver evangelistas. Empezaron a salir por todo el mundo. En Europa, en Estados Unidos, en África. Gente que predicando, el Espíritu Santo se movía y sanaban a los enfermos. Pasaban la gente y sanando a los enfermos. Ha habido 100 años de manifestación del hablar en lenguas. Se volvió aquello, ¿cómo que hablar en lenguas era de demonios? No, ¿por qué de demonios? Si la Biblia dice que es un don del Espíritu Santo. Ahora, que no todos hablan en lenguas, no todos, pero la mayoría habla en lenguas. Además no dice que no vas a hablar, dice que el que desee un don, pídalo a Dios. Tú pídeselo, falta que te lo dé, pero te lo puede dar. Si Dios ve que es de corazón y que eres una persona que vas a hacer un buen uso de ese don, Dios te lo va a dar. Entonces, quiere decir que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, Dios está dando y empezó a haber sanidades y sanidades. Yo todavía quiero decirles que todavía en 1990, 1995, yo cuando oía de que la gente hablaba en lenguas, yo era de los cristianos que, como ustedes estaban sentados en una iglesia y oía hablar que alguien hablaba en lengua y decía, esos son demoníacos. Yo mismo lo decía, porque no creía yo esas cosas. A mí me habían enseñado en la religión, me habían enseñado la palabra y todo, pero pasamos por la palabra sin ver las cosas. Por eso hay dos cosas que tenemos que aprender los cristianos. Y dice la palabra en Oseas 6:4, dice, y mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Puedes tener la Biblia y nunca la lees. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios o nosotros? ¿Dios o los pastores? Los pastores que no nos enseñan. Cada domingo venimos a predicar y un martes, son 2 días a la semana por 52, son 104 predicaciones al año, si no te pierdes ni una. Y son 45 minutos, 1 hora. Ay, pastor, ya se tardó mucho, lleva 1 hora 10 minutos. Nos falta mucho por aprender. Tenemos que leer. Y cuando el Dios nos habla en una cosa, podemos armar en nuestra mente, conocer y seguir creciendo. De tal manera que nosotros vemos que esta restauración de este ministerio de Cristo no se había dado. Y todavía después de que venimos a este conocimiento y esta cosa, el Señor empezó a hablar a mi corazón. El Señor me llama al ministerio, me llama al pastorado. Entro al pastorado, empiezo a crecer y le empiezo a decir, Señor, dime. Entonces me dijo el Señor, una cosa, a mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Necesitan conocer las escrituras, necesitan conocer la palabra, pero hay otra parte del conocimiento. Yo conozco la palabra. ¿Cuántas veces había leído yo esta porción que les acabo de leer? Y Jesucristo se andaba por Galilea sanando, predicando, enseñando, y le llevaban los lunáticos, los enfermos, los lunáticos. ¿Qué es un lunático? Uno que se puso una luna aquí en la oreja. ¡Locos! Ahora los queremos encerrar en un manicomio y queremos ponerles cadenas. ¿Y cuánta gente que los tienen amarrados? Cuando la iglesia tenemos la autoridad y el poder de imponer y ordenar a esos espíritus, ahorita vamos a ver. El Señor los sanaba. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque el ministerio no está restaurado en nosotros. Entonces cuando empezamos a hacerlo, cuando a mí me enseñaron y me dijeron, es que esto está aquí en la Biblia, pues sí, ya lo había leído, pero ¿qué falta? Una palabra que se llama
revelación. Revelar es cuando algo ha estado oculto a tus ojos. Ahí está, pero no lo habías visto. ¿Cuántas veces pasamos y hacemos una cosa y de repente no lo había visto? Eso es una revelación. Y es cuando le llamamos el misterio oculto en las edades, dice el apóstol, que ahora ha sido revelada a los santos. ¿Quiénes son los santos? No los perfectos, sino aquellos que Dios ha comprado con su sangre. Y la palabra santo quiere decir apartado, separado para Él. Eso se llama santificado. Dios te compró con su sangre, te salvó para que tengas vida eterna. Estás comprado y separado para que estés con Él. Por eso Pablo le escribe a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Filipos, a los santos rociados y comprados con la sangre del Cordero. Somos los santos de ahora. Somos los salvos. Somos a quienes Dios les dio la palabra para que la conozcamos, pero no la conocemos. Por eso no suceden las cosas. No hay revelación porque no hay intimidad con el Espíritu Santo. Tú puedes tener la palabra, si no le dices Espíritu Santo, estoy abriendo tu palabra, la palabra de mi Padre eterno, pero tú le inspiraste. Y la misma Biblia dice que tú, Espíritu Santo, me vas a hacer entender, me vas a hacer comprender, me vas a revelar las cosas que están aquí escritas. Y yo vengo, Señor, para que tú me hables a mi corazón. Háblame. Entonces te vas a meter a la palabra y al Espíritu, y el Espíritu te va a empezar a hablar y te va a hacer entender. Y cuando Él te haga entender, te va a decir: ahora ya sabes quién eres, hijo mío. Sí, soy tu hijo y tienes todo el poder que yo te doy porque eres creyente en mí y eres mi hijo. Lo que dice Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué dice Marcos 16, 15 y 16? Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, vamos a leer desde el 14, Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, vean lo que les dijo el Señor Jesús a los discípulos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas, versículo 17, señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hácelo. El Señor Jesús nos está diciendo: yo vine a anunciar el reino de Dios. El reino de Dios, cuando Él vino, Él dijo también estas palabras: el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Y luego dice:
Otra traducción bíblica. Y el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quería decir el Señor Jesús? Que cuando Juan el Bautista vino anunciando el reino de los cielos, el reino de Satanás empezó a estremecerse, porque cerca de 2000 años no había manifestado la presencia de un poder de tal magnitud, de tal gloria como la que venía en la persona del Hijo de Dios. El reino de los demonios, el reino de Satanás se estremeció sabiendo que ya acababa de anunciarse: viene tras mí, decía Juan el Bautista, uno que es más grande que yo, que es antes que yo, pero viene después de mí. Y yo no soy digno de desatar su correa. Cuando Jesucristo se aparece y es bautizado en el Jordán, se abren los cielos y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento, en él tengo complacencia, a él oíd. Jesucristo empieza a predicar, Jesucristo empieza a enviar a sus discípulos. Ahí en Mateo capítulo 4, cuando lleguen a su casa, léanlo. Jesucristo les dijo: vayan y prediquen, enseñen, pongan sus manos sobre los enfermos y echen fuera demonios. Quiere decir que el Señor Jesucristo, cuando Él vino con su ministerio, pero ese ministerio se lo dio a sus discípulos, a los que le andaban con Él, y los envió para que fueran a hacer la obra que Él había venido a hacer. ¿Y cuál era la obra que Él había venido a hacer? La Biblia nos dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Dáselo fuerte. Si estás, fíjate, si en este tiempo que a ti te está tocando vivir, este tiempo, Dios te está dando el conocimiento de lo que está escrito. Y no nada más te está dando el conocimiento, nos está abriendo los ojos del entendimiento para comprender la revelación de que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, recibimos una autorización, recibimos un poder, una autoridad que emana de Él, que es el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¡Qué poder! Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, comerán cosa mortífera y no les será daño. ¿Qué quiere decir que van a comer cosa mortífera? Como andan a unos allí haciendo show. Yo soy cristiano, me voy a tomar una botella de veneno. Se la toman y caen muertos. ¿Por qué? Es que la Biblia dice que cuando comes cosa mortífera no te va a hacer daño, pero cuando andes provocando a Dios, cuando andes tentando a Dios, vas a caer muerto. Por eso dice la Biblia también, y ahora sí que como Jesucristo le contestó al diablo: escrito está también, no tentarás al Señor Jehová, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso es que cuando el diablo le dijo a Jesús: escrito está, ¿por qué no te lanzas del templo? De allá de lo más alto del templo, lánzate. Escrito está que Él va a mandar a sus ángeles delante de ti a guardarte. Cuando tú te lances, van a aparecer los ángeles, te van a cargar en el cielo, en el aire, y te van a depositar en la tierra para que no te suceda nada. A ver, ¿dónde está tu fe, Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que sí podía? Pero si lo hacía, se sometía
a la tentación de demostrar su poder. La tentación que le estaba haciendo el diablo a Jesús era que él demostrara su poder y que Dios podía cumplir su palabra, pero entonces hubiera caído en tentación y hubiera caído en pecado, porque caía en una tentación del diablo. Por eso el diablo, las tentaciones son tan sutiles, no te puedes a veces dar cuenta. Y en ese momento, cuando él dice, lánzate, va a mandar a sus ángeles, Jesucristo le contesta, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Y luego le dice, arrodíllate y te voy a dar todos los reinos del mundo. Sí, es cierto, en ese momento le pertenecían al diablo. Se los podía dar a Jesús. Y él le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aunque me ofrezcas todo, no voy a caer en tu tentación de adorarte, porque voy a pecar, y al pecar voy a echar a perder la misión y el propósito por el cual mi Padre me envió, por lo cual yo vine. ¿Y sabes a qué vine, Satanás? A deshacer las obras tuyas. Ay, 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 cuando te das cuenta de esto, es cuando dices, entonces, el poder del Altísimo, cuando Dios está diciendo ahí, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen en mi nombre. Fíjense, estas señales seguirán a los que creen, punto. En mi nombre, no en tu nombre. Es en el nombre de Jesús. Dice, pondrán su mano sobre los enfermos, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Yo cuántas veces he comido algo que digo, esto no estaba bien, estaba descompuesto. Tú no sabes que hay toxinas. Hay una toxina que se produce en las latas. Cuando tú la abres y sale un gasecito, tírala, ni se te ocurra comerla. Hay una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Tiene el potencial de que si tú la comes, puedes morir en menos de 15 minutos. Muerte. Nosotros no nos damos cuenta de cuántas veces comemos una leche descompuesta, un queso descompuesto, que son toxinas fuertísimas. O sales a la calle y te comes unos tacos y te avientas una de esa tifoidea. Hay bacterias, las salmonelas, que entran al cuerpo, las comes y a las 6-8 horas ya llegaron al intestino. Y una vez llegando al intestino, penetran en el intestino y rompen la pared del intestino y se van a lo que es la cavidad peritoneal. Entonces el excremento que está en el intestino grueso pasa a la cavidad peritoneal, te hinchas, empieza un dolor intenso, te tienen que llevar al hospital. Dicen peritonitis, hay que abrirle. Le sacan 7 metros de intestino delgado, 2 metros, ahí en la plancha, lavándote toda la porquería. Y tal vez te mueras. ¿Sabes cuántas veces Dios a ti, cristiano, te ha salvado? Por eso es que debes de bendecir los alimentos. No es religión, religiosos, o sea, que hay Padre, te doy gracias por los alimentos, que es un alimento, y apúrate, ya tengo hambre. Cuidado, ustedes no sé qué piensan. ¿Dónde está la fe y el entendimiento? Bendice tus alimentos. ¿Quién los preparó? ¿Cómo tenía las manos? Agarraste el dinero y agarraste la lechuga, ni siquiera lo lavaste, ¿no? Tienes tantas amibas, una amiba, un cisticerco en la carne del cerdo que no cociste bien. Se te va al hígado, se te va al cerebro, de rato tienes un tumor en el cerebro. ¿De cuántas cosas Dios no nos ha curado? Entonces tenemos que bendecir los alimentos y decirle, Señor, cuando tú bendices los alimentos hay un
poder glorioso que los santifica, que los purifica, que los limpia, o te da a ti en tu cuerpo una defensa de tal manera que aquello mortífera no te haga daño. Ay, es que si me enfermé, me dio diarrea. Te dio diarrea, era mortal. Total, esa adelgazadita ya no necesitabas. Sí, hasta en eso hay bendición. ¿De veras? Hoy vi a un muchacho en el gimnasio y le dije, ¿qué pasó, Isaí? ¿Cómo estás? Te veo más delgado, adelgazaste. Es que me dio el chikungunya. Le dije, pues te bendijo. Pues te bendijo porque bajó de peso. Pues sí, estaba más gordito, más gruesito. Ahora ya lo veo así. Dije, ya, todo obra para bien a los que amamos a Dios. Luego dice, pondrán su mano sobre los enfermos, tomarán en sus manos serpientes. Vas a ir por allá. Yo soy cristiano, dice la Biblia, cuando agarrarse, a ver, ven acá, yo agarro serpientes. Tómala. Te vas a morir. ¿Que no tienes fe? No, te vas a morir por andar tentando a Dios. ¿Qué pasó? Pablo tuvo el naufragio, llegó a la isla y dice que cuando llegó, en la isla de Malta, creo, ¿sí? Y después del naufragio llegaron allá, estaba la lluvia y estaba el frío y todo, y fueron a recoger ramas y todo, y dice que una de esas ramas estaban prendiendo el fuego, y agarró una rama y la jaló, y resulta que en la rama venía una víbora venenosa y se le caminó huyendo del fuego, le caminó a la rama y le prendió el brazo, y dice que sacudía la culebra mordida y todos viendo a Pablo, y Pablo fue al fuego, y Pablo fue al fuego y lo tiró ahí y culebra frita, y todos esperando en qué momento va a empezar. Se cierra la garganta, sientes que no puedes respirar. Si no te mueres de la ahogada, te mueres del susto. Se empiezan a ahogar, se empiezan a hinchar. Terrible, los vasos sanguíneos se empiezan a abrir, los líquidos de las venas, de las arterias se empiezan a salir, empieza a haber edema por todos lados. Por eso cuando alguien tiene una alergia, se le empiezan a hinchar los labios y los ojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él agarró, la sacudió y no le pasó nada. Y todo ese rato dijeron, vimos que era una coralillo. No sé qué serpiente habrá dicho, la Biblia no dice, pero dice que era venenosísima. Ellos lo conocieron. Y esperaban que se muriera y no se murió. Entonces dijeron, este hombre es algún Dios. ¿Qué era lo que estaba viviendo Pablo? El cumplimiento de la palabra de su Señor, de su Dios y Salvador. No te hará daño. Echarás fuera demonios. Ese es el ministerio que el Señor está restaurando en la iglesia hoy. Porque el ministerio de predicar, hace cientos de años que se predica. El ministerio de la enseñanza, también hace años, siglos, que se viene predicando a Jesucristo y enseñando de la palabra. Pero las sanidades tiene 100 años. Y el echar fuera demonios tiene como 25 años. Apenas que la iglesia está entendiendo que ella tiene el poder, no nada más ciertos hombres de Dios que habían entendido la verdad estaban echando fuera demonios. Ahora cada creyente sabe que tiene la autoridad
para echar fuera a los demonios por la misma boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayan a toda ciudad a predicar y enseñar y echar fuera demonios. Y cuando regresaron los discípulos, primero los 2 y luego los 70 que envió, le dijeron: Señor, en tu nombre se nos sujetaban los demonios. Y les dijo el Señor Jesucristo: cierto, yo veía a Satanás caer como del cielo, como un rayo, arrojado de la misma presencia por el poder. Entonces nosotros tenemos el poder de atar a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes espirituales de maldad. Todo espíritu de iniquidad, todo espíritu de inmundicia, todo espíritu de injusticia, todo espíritu de impiedad, los podemos atar y ahí entran englobados todos. Puedes atar todo espíritu que esté en tu casa, en tu vida personal, en tu vida familiar. Necesitamos ser sanados y limpiados de tantos espíritus que han afectado nuestra vida. Alguien dirá: pero pastor, ¿está hablando de los creyentes o de los no creyentes? Los no creyentes tienen dos cosas. ¿A quién le digo los no creyentes? A los que todavía no reciben a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Todavía no reciben a Jesucristo como su Dios, su Señor y su Salvador. Por tanto, sus pecados están en sus vidas y van camino al infierno. Esos son los no creyentes. Los creyentes son los que han recibido a Jesucristo como su Señor, su Dios y su Salvador personal. Han sido perdonados de sus pecados y tienen vida eterna. Los otros van camino al infierno. Pues bien, la liberación entra en el terreno de una palabra que se llama guerra espiritual. Dice la Biblia que cuando Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino, cuando se presentó el rey con su reino, el reino que ya estaba, sufrió un choque, un enfrentamiento de dos poderes. Era una guerra cósmica, una guerra universal que se cernía para salvar a las almas humanas de Oriente y del Occidente, del norte y del sur, del África, de América, del Canadá, de la Patagonia, de China, de las montañas, de las selvas del Amazonas. Cristo vino a recuperar lo que el diablo había robado y se establece una guerra espiritual. Pero esa guerra espiritual, el Señor lanza esa liberación para quitar el dominio de Satanás de la gente que no lo conoce a Él como su Salvador. Por eso es que la liberación viene para aquellos que no conocen a Cristo y les viene a quitar los demonios que los controlan. ¿Habrá alguien en esta noche que no ha recibido a Jesucristo? Sí, hay varios aquí en esta noche que no han recibido a Jesucristo. ¿Y sabes qué demonios te tienen atado? Amiga o amigo, con todo respeto, te tiene atado el demonio de la incredulidad. Te tiene atado el demonio del temor. ¿Qué dirán? ¿Qué dirá la gente si yo me vuelvo cristiano? Si recibo a Jesús. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi novio? ¿Qué dirá mi novia? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi patrón? ¿Qué dirá con el que me echo las copas? ¿Qué dirá con el que me voy de fornicario? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Temor. Espíritu de miedo. El espíritu de alcoholismo que te ha dominado. El espíritu de la adicción de las drogas que te ha controlado. No quieren dejarte. Tienes temor porque luchas. Ese negocio ilícito que has venido haciendo, que sabes que no es honesto, que no es recto, que no es honrado, que te está llevando al infierno y tú no quieres hacer lo malo, pero lo sigues haciendo. Son demonios que están dominando tu vida. Pero el peor es el de la incredulidad, que no creas que Dios te ama y que Él mandó y envió a su Hijo Jesús, y su Hijo Jesús quiere entrar a tu vida, y cuando Él entre
va a echar afuera a esos demonios de tu vida. Eso es una liberación y se libra en el cuarto de guerra en el que estamos viviendo. Por eso la oración es poderosa. Cuando le pedimos al Dios que todo lo puede, que ate a sus espíritus. Como en la película, aquella mujer cuando entendió que la lucha era por su vida, por su matrimonio, por ella, su salvación de ellos, porque eran religiosos, iban a la iglesia. Ni ella era una cristiana genuina, ni el esposo era un cristiano genuino. Los dos eran religiosos. Pero cuando se enfrentaron con una creyente que les presentó el evangelio, les presentó del poder de Dios, y cuando el poder de Dios se manifiesta, no le queda más que a la gente creer que hay un Dios que tiene poder sobre demonios, de fornicación, de adulterio, de mentira, de robo, de todo lo que te lleva al infierno. Y cuando tú declaras y crees eso, el diablo tiene que salir. Eso es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Si tú lo tomas, si lo oyes, si lo tomas. Por eso te digo que los no creyentes necesitan liberación. Y una vez que recibimos a Jesucristo, los ya creyentes tenemos la salvación y la vida eterna. Hemos sido librados de esos demonios y de esos pecados. Pero todavía quedan otros en nuestra vida que necesitan ser arrancados. En los demonios del rechazo, del resentimiento. Soy salvo, sí, pero mi padre me hizo. Soy salvo, sí, pero mi madre me hizo y no la puedo perdonar. Gracias, Señor, porque me recibes en el cielo, me has perdonado mis pecados. Y no te das cuenta que hay demonios en tu vida que están controlándote todavía tus pensamientos. Ese demonio de adulterio que no has podido vencer son espíritus malignos que están ahí controlando tu mente y tus pensamientos, y en cualquier momento estás trabajando y ahí están, y ahí están, y ahí están, y ahí están. Todo tienes en tu vida menos paz. Y la paz no tiene precio. Cuando eres liberado y eres rescatado de eso, cuando esos demonios se van fuera en el nombre de Jesús. Por eso necesitamos nuestros encuentros para ser limpiados y liberados. Por eso cuando venimos aquí en esta iglesia, voy a estar frecuentemente predicando. No importa lo que suceda en el encuentro, si mucha gente fue o poca gente fue, de todos modos, allá es la oportunidad de que en 3 días seas liberado de muchas cosas, sanado de muchas cosas. Pero si vienes acá y en ese domingo te toca la predicación contra el odio, la amargura o el rechazo, ese día seas sanado de esas cosas y seas libre de esas cosas, y aprendas que Satanás le vamos a dar, como dice la película, en el trasero, y llevarlo a la puerta y decirle: te vas fuera de mi casa, te vas fuera de mi hogar, te vas fuera de mi familia, en el nombre de Jesús. Por eso en esta noche quiero hacer una invitación. Tú que viniste en esta noche buscando la salvación de tu alma, te has encontrado con Jesús. Jesús vino a salvarte. Jesús vive y está aquí hoy. Jesús quiere entrar a tu corazón. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere perdonarte. Y Jesús va a echar afuera todos esos espíritus que te han atosigado, que te han atormentado, que te han lastimado, que te han hecho hacer cosas que tú no querías hacer. Pero hoy Jesucristo quiere entrar. ¿Y sabes quién es Jesús? Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, el todopoderoso Dios. Llámalo a entrar a tu corazón y Él te va a salvar, a perdonar y a limpiar. No te importa lo que esté pensando, quien esté pensando. No pienses en eso, concéntrate en lo que Dios te está diciendo. Él quiere entrar. La salvación es personal. La persona por la que estás pensando que se puede molestar no se va a salvar en tu lugar, ni tú te vas a salvar en el lugar de ella. Tu salvación es personal.
No se trata de amigos ni de familias. Es tu salvación personal. Por eso hoy dile a Jesús: Señor Jesús, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile: Señor Jesús, te pido perdón de mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Hoy he escuchado tu voz. Te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta sencilla oración, señálamelo levantando tu mano ahí donde estás. Y pastor, yo hice esa oración esta noche. Acabo de recibir a Jesús en mi corazón. Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendice, allá atrás. ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Aquí hay 2 damas, un caballero. Allá 2 más personas. Dios te bendice, Dios te bendice. Dios te bendice, varón. ¿Alguien más? Voy a pedirles que se pongan de pie. Pónganse de pie en su lugar y pasen acá. Voy a orar por ustedes. No les dé pena, denles un aplauso. Las damas que levantaron su mano por aquí, pasen, pasen, voy a orar por ustedes. Pasen, pasen. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y con su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Padre bendito, te damos gracias en esta noche por tu presencia, oh Dios nuestro, por tu poder para derrotar al enemigo, por tu sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Te bendecimos y te alabamos, Dios nuestro. Gracias por la salvación de estos jóvenes, de estas damas y de estos niños. Gracias, Dios eterno, porque sabemos que ellos han sido perdonados de sus pecados. Y declaramos en el nombre de Jesús que todo poder, toda autoridad que el diablo tenía sobre sus vidas queda cancelado en el nombre y por la sangre de Jesús. Ellos son tus hijos, tú ahora eres su padre. Bendice sus hogares, sus familias, sus trabajos y sus escuelas, sus estudios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Atrás de ustedes les van a dar un abrazo en el nombre de Jesús.